Ya está grabando. Bien, iba a comentar, aparentemente, de acuerdo a la evaluación que hago el ingeniero, no va a haber proyecto, ¿ok? No hay proyecto. Hay unos puntos que dice evaluación de etapa, hasta etapa del proyecto número 4 y luego evaluación hasta etapa del proyecto número 8. Hasta la etapa número 8, ¿no? Perdón, del proyecto, ¿no? Entonces, eso eh, son exámenes, ¿sí? Son unos exámenes que para demostrar, ¿no?, su conocimiento, si es que son capaces de realizar el proyecto, ¿no? Demostrar si son capaces. No quiere decir que realmente vayan a hacer el proyecto, ¿no? Si no, estaría la nota ahí, o sea, qué sé yo, 15 o 20 puntos, ¿no? Diría presentación del proyecto, ¿no? ¿No? Estas son evaluaciones nada más, para ver las habilidades, ¿no? Si son capaces de realizar el proyecto, ¿ok? Pero no tienen que hacerlo, ¿sí? Espero que se entienda eso. O si no, le preguntan en clases, pero ya les digo que solo les va a evaluar, son exámenes, ¿ok? Entonces no gasten su tiempo, ¿no?, buscando planos, o si es que han estado haciendo eso, ¿ok? Bueno, le preguntan el martes si es que no están convencidos, ¿ya? Bueno, tienen una evaluación de la etapa 4 y 5, ¿no? La etapa 4 ya se explicó, es bastante sencilla, ¿sí? Y la etapa 5, pues es prácticamente lo mismo, ¿ok? Se hacen los mismos pasos. Sí, su compañero me estuvo preguntando, ¿no?, los planos. Recién revisé lo que había enviado el ingeniero, entonces ya me di cuenta por qué quería buscar planos. No, en realidad no se va a hacer, ¿ya? No se preocupen de eso. A ver. Ya empecemos con esto, luego les explico la etapa 5, ya que en realidad, como les digo, la etapa 5 es lo mismo que la 4, ¿ok? Vamos a empezar con la segunda parte de la materia, ahorita, porque no encuentro otro PDF. Ya, la segunda parte de la materia es la parte netamente de instalaciones eléctricas, ¿no? Bueno, como todos sabemos, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Fíjense, en el tema de energía eléctrica, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se genera la energía eléctrica? Me imagino que deben tener una cierta idea, ¿no?, de cómo es el proceso de generación de energía eléctrica. Y si no, pues acá se va a mostrar, ¿no?, esta pequeña imagen, fíjense. Básicamente, la energía eléctrica es el movimiento, ¿no?, de electrones, ¿no?, por cables, por conductores, ¿no?, cables comúnmente llamados, o barras puede ser, ¿no?, por ejemplo. Entonces se generan en las centrales, ¿no?, centrales que pueden ser alternativas, ¿no?, o las no alternativas, ¿cierto? En este caso tenemos una central hidroeléctrica, ¿no? ¿Sí? Puede ser una central, qué sé yo, a gas, ¿no? Una central termoeléctrica que funcione a gas, o puede ser a vapor, puede ser una central nuclear, ¿no?, que funcione con la fisión, ¿no?, de átomos pesados. Puede ser incluso una fotovoltaica, ¿no?, una central de generación con energía fotovoltaica, que es con la luz solar, ¿no?, la geotérmica y muchas otras más, ¿no?, fuentes alternativas igualmente. Entonces acá, fíjense, se ocupa, en la hidroeléctrica, por ejemplo, se usa la energía que tiene el agua, ¿no?, la altura que tiene el agua, porque sabemos que la altura, en energía la podemos expresar como, bueno, esta es la energía potencial, ¿no?, energía potencial gravitatoria, está en función de la altura. Entonces, el agua tiene cierta altura y se aprovecha la caída del agua, se la convierte en velocidad, ¿no?, y en presión del fluido, ¿cierto? En este caso, entonces, el agua, debido a la gran altura, gana velocidad, gana energía cinética y además gana energía en forma de presión, lo cual hace mover los álabes, ¿no?, de la turbina, y la turbina prácticamente va a girar, ¿no? La turbina va a girar, ¿cierto? Esta turbina de acá. Y la turbina, mediante un eje, está acoplada a el generador. Pues básicamente, el generador es el que se encarga, ¿no?, de producir la energía eléctrica, ¿no?, por la ley de Faraday, ¿sí? Y acá se genera la energía eléctrica y luego es transportada, ¿no? Acá esta es una pequeña estación transformadora, ¿no? Se la transforma la energía a alta tensión, fíjense, y toda esta sección de acá
es una línea de transmisión. Una línea de transmisión básicamente es desde la central generadora, ¿cierto? Hasta una subestación, ¿no? Y luego, de la subestación que está acá, todo lo demás se distribuye, ¿no? Ocurre el proceso de distribución, ¿ok? Entonces, transmisión, fíjense, la palabra transmisión se ocupa para hablar acerca de la transmisión de la energía ¿desde dónde? De la central hasta las subestaciones, ¿no? Y de las subestaciones hacia los consumidores potenciales se denomina distribución, ¿no? Puede ser para industrias, como se ve acá, o para casas, ¿no? Hogares. Básicamente ese es el proceso, ¿no? Resumido. Bien, lo que nos interesa es la parte domiciliaria, ¿no? La materia de instalaciones, sabemos muy bien que es instalaciones domiciliarias, ¿sí? No vamos a ver ningún tipo de instalación industrial, ¿no? El cálculo para instalaciones domiciliarias, ¿ya? Es muy sencillo, la verdad. Vamos a ocupar lo que hemos aprendido en física 3 y otras materias, ¿no? Segundo. Ya, entonces vamos a repasar pequeñas fórmulas. Por ejemplo, cosas que me imagino que todos saben, la ley de Ohm, yo creo que todos lo saben, la vamos a ocupar, ¿bien? En todo lo que es cálculos. Tensión igual a corriente por esto de acá, ¿no? Por coseno de phi, ¿cierto? Tensión igual a corriente por resistencia por coseno de phi. ¿Ya? Luego también, para la potencia, igual a no por coseno de phi. ¿Ya? El coseno de phi, ¿no? También, o comúnmente llamado como factor de potencia. Factor de potencia. ¿Cierto? Este término de acá, pues como ya sabemos muy bien, nos relaciona las cargas, ¿no? Las cargas inductivas y capacitivas con las cargas resistivas, ¿no? Es una relación de dos diferentes tipos de cargas. Bien. Para los que no saben, las cargas pueden ser así, de tres tipos, ¿no? Resistivas, ¿ok? Resistivas pueden ser también inductivas y pueden ser también capacitivas, ¿no? Bueno, las resistivas pues son las resistencias, ¿no? Eso ya lo conocemos muy bien. Probablemente muchos no sepan cuál es la reactancia inductiva. Por ejemplo, esta que estoy acá, ¿no? Dibujando la XL. Esto se genera generalmente pues en lo que son motores, ¿no? La inductancia se genera en los motores y es necesaria, fíjense, para que se produzcan los campos magnéticos, para que generen el par motor, ¿no? Que produzca el movimiento, pues, ¿no? La ley de la fuerza al motor. Y también tenemos las cargas capacitivas, ¿no? Entonces sería bueno que si es que nunca han escuchado realmente lo que es factor de potencia, investiguen, pues, ¿no? Fíjense. Por ejemplo, así, a ver. Acá yo tengo, por ejemplo, un motor, ¿no? Tiene resistencia y también tiene reactancia inductiva. ¿Bien? Siempre grafiquen en el eje horizontal
lo que es la carga resistiva, y en el eje vertical van a dibujar la carga inductiva y la capacitiva. La inductiva hacia arriba la representa como un vector hacia arriba y la capacitiva como un vector hacia abajo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que el resultado, ¿no?, de vectorial, la suma vectorial, porque esto es una suma vectorial, es la que llamamos como impedancia. ¿Sí? Seguramente esto ya les suena, ¿no? La impedancia no es nada más que la suma vectorial de las resistencias con las cargas inductivas y capacitivas, ¿no? En este caso sería con Pitágoras. ¿Ya? Y el factor de potencia, pues, es el ángulo, es la relación que hay entre ambos parámetros. Fíjense, este de acá. Ese es el ángulo phi, ¿cierto? Si ustedes, por trigonometría, sabemos que el coseno de un ángulo es igual a ¿qué? ¿A qué es ipsilo el coseno? Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Esto acá. Entonces, fíjense que el coseno de phi es la relación, ¿no?, entre la carga resistiva con la carga total, ¿no?, con la impedancia total. Y si quieren verlo esto, que nos interesa más en realidad verlo en potencias, en términos de potencia, fíjense. Y esto así, presten atención, es muy importante. Toda la potencia que se consuma o se genere por las cargas resistivas es la potencia P, ¿ya? La potencia P, que vamos a llamar a la potencia activa, ¿ok? Potencia activa, ¿ya? Y lo que se genera con las cargas inductivas o cargas capacitivas, la vamos a llamar potencia reactiva, ¿ya? Potencia reactiva, que se expresa con la letra Q, ¿ok? Reactiva. Seguramente si ya han llevado alternas, han visto, pues, ¿no?, diferentes potencias. Entonces está acá la reactiva, ¿no? Y la suma vectorial total es la potencia aparente, ¿ya? Es muy importante que conozcan los tres tipos de, fíjense, los tres tipos de potencia. La activa, está la reactiva, y la suma vectorial, o sea, la total, es la aparente. Entonces la idea siempre va a ser disminuir la potencia reactiva, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué quiero disminuir la potencia reactiva? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué se quiere disminuir la reactiva? Pongámoslo así, como que la reactiva es potencia o energía, eventualmente, que no vamos a poder consumir en la máquina, ¿sí? La energía como tal que consume la máquina es la potencia activa, y esta es la potencia que vamos a ocupar para realizar un trabajo, ¿se entiende? La potencia que va a consumir el motor, por ejemplo. Y la potencia reactiva es potencia que no se va a ocupar para producir un trabajo, pero se está ocupando para que la máquina funcione. O sea, es potencia que vamos a desperdiciar, pero que es necesaria para que la máquina pueda funcionar, ¿no? Y lo total que se gasta es la aparente, ¿sí? Lo que va a ser aprovechable es la activa, ¿cierto? Lo que estamos ocupando total es la aparente, y esto es lo que estamos desperdiciando. Entonces el coseno de phi es esta relación que hay entre ¿quién? Coseno es igual a adyacente, es decir, P sobre aparente. El coseno de phi, o factor de potencia, es ya la relación entre lo que estamos ocupando sobre lo que estamos consumiendo, si quieren ver, ¿no? Y esto, siempre que vean una materia, por norma, ¿ok? Por norma, el coseno de phi tiene que ser, ¿cuánto? El coseno de phi. 0,9. 0,9, ¿no? Exacto, ¿sí? El coseno de phi tiene que ser mayor o igual a 0,9. ¿Ya? Claro, este valor va a ser entre 0 a 1, por supuesto, ¿no?
Y esto de acá es por norma, ¿no? La CRE, de hecho, nos pide que el coseno de phi sea mayor o igual a 0,9. Si es que usted lo mantiene menor a 0,9, pues le van a multar, ¿no? Lo van a multar. Entonces, es algo que tenemos que evitar, ¿no? De que esto caiga menor a 0,9, ¿ya? Obviamente no es parte de la materia, pero siempre, cuando ustedes vean como dato coseno de phi, le colocan 0,9. Tiene que estar mayor o igual a 0,9, porque si no, básicamente se trata de un desaprovechamiento energético que es gastar energía, pues, ¿no? Y aparte, si no lo cumplimos, nos multan, ¿no? Así que sí o sí mayor a 0,9, ¿ya? No se olviden de este triángulo de acá, este triángulo de acá, lo van a ocupar, bueno, lo vamos a ocupar en un ejercicio más adelante, ¿ya? No se olviden de este triángulo de acá, ¿ok? No, la activa, luego está la reactiva, y luego la aparente es la suma vectorial de ambas potencias, ¿no? ¿Se entiende? Y el ángulo phi es este ángulo que se forma entre la aparente y la activa. Por lo tanto, coseno de phi es igual a potencia activa sobre potencia aparente, ¿ya? Son el triángulo de potencia, si quieren verlo. Seguramente si han leído acerca de esto van a encontrar siempre esta analogía, ¿no? Que es más como un meme, si quieren verlo así, de la cerveza, ¿no? Este de acá. La potencia real es lo que ustedes están consumiendo. Esa es la potencia P, ¿no? La potencia P. La reactiva es energía desaprovechada y el total, la suma de los dos, va a ser la energía total aparente, ¿no? Sí, nos dice que la potencia es la que estamos aprovechando, la potencia P es la que estamos aprovechando y la reactiva estamos desaprovechando, pero es necesaria para poder disfrutar en este caso una buena cerveza, dice, ¿no? La estamos desaprovechando, pero es necesaria, ¿no? Y fíjense acá me olvidaba las unidades. La potencia P se mide en vatios o watts, como quieran. La potencia reactiva en volt ampere reactivo, ¿no? Y la aparente en volt ampere. Esa acá es de kilo, ¿no? Porque generalmente, debido a las dimensiones, vamos a medirlo en kilo, ¿no? Porque son potencias grandes. Entonces acá en kilovatios, ¿ya? La reactiva, ¿en qué? Un segundo. La potencia reactiva se mide en kilovolt ampere reactivo, ¿ya? kVAR, kilovolt ampere reactivo. Y la aparente se mide en kilovolt ampere, kVA, ¿ya? Solamente han visto algunos equipos que se miden en kVA, ¿no? Esa es la potencia aparente del equipo, ¿ya? Listo, eso de ahí. Sáquenle captura, memorícenlo. Ya pues todo eso no es cuestión del coseno de phi. Ustedes pueden leer acerca de eso, es sencillo, interesante, ¿ya? Entonces estas dos fórmulas son las que vamos a ocupar más que todo. Que ya conocemos. ¿Dejó de compartir la pantalla? Ya volvió. Entonces, estas dos fórmulas son importantes, ¿no? La ley de Ohm, cada vez con el coseno de phi, este término a veces no lo ocupamos porque son cargas que no tienen nada de inductancia, ¿no? Ni capacitancia. Pero si tienen inductancia y capacitancia, se ocupa, ¿no? El coseno de phi. ¿Ya? Y luego la fórmula para potencia. Potencia igual a corriente por tensión. ¿Ya? Un consejito más, siempre de acá, no se olviden, díganle tensión, ¿ok? O si tensión me parece un buen nombre, ¿no? Pero llamarlo voltaje suena bastante incorrecto, ¿no? Y eso es lo que tal vez lo llamen los técnicos, ¿no? Entonces no caigamos en el error de decir voltaje, ¿sí? Tensión, y si quieren diferencia de potencial, pero eso ya suena tal vez demasiado pretencioso, ¿no? Creo que tensión está bien, ¿no? Tensión igual a corriente o intensidad de corriente por resistencia. Ya, listo. Habiendo repasado eso, ya podemos empezar, ¿no? En este momento, para este ejercicio no vamos a ocupar esto de acá. Ya, más adelante nos va a servir, pero repásenlo. ¿Ok? Bien.
¿Qué más les comentaba? Respecto a esto, en el caso, ¿no? Para nuestro caso, en Santa Cruz, ¿quiénes son los que generan la mayor cantidad de energía eléctrica? ¿Ustedes saben? Preguntas, ¿no? Así de conocimiento general. Y no quiere. No sé por qué la computadora no puede abrir las imágenes, la verdad. A ver. No siempre le pasa lo mismo a la computadora y eso que es bastante rápida, pero tiene problemas con este reproductor. No sé por qué. Voy a reinstalarlo. En fin. Ya, les decía, ¿no? Pregunta de conocimiento general. ¿Quién es o dónde se produce la mayor cantidad, ¿no? ¿Dónde se genera la mayor cantidad de energía eléctrica para Santa Cruz? ¿Alguien sabe? Se genera en Guaracache, ¿no? En Guaracache. ¿Sí? En de Guaracache, ¿sí? ¿Y quién la distribuye? ¿Quién distribuye la energía eléctrica en nuestra ciudad? ¿Y se lo saben? CRE, ¿cierto? Exacto, ¿no? Cooperativa Rural de Electrificación, ¿no? CRE. Y así en otros departamentos, pues la distribuye. Por ejemplo, en Oruro es ENDE Oruro, en La Paz es Distribuidora de Electricidad de La Paz, puede ser en Tarija, Servicios Eléctricos de Tarija, CETAR, que se llama. Luego en Cochabamba está la ELFEC, y en Sucre creo que es CESA, con doble S, CESSA, ¿no? Entonces, la generación es en Guaracache, la CRE solamente se encarga de la distribución, ¿sí? Solamente se encarga de la distribución, por si acaso. No quiere decir que ellos generen la energía, ¿no? Ellos solamente la distribuyen, ¿ok? Bien, claro, exacto. Tengo por ahí un unifilar de todo lo que es generación en la parte del Sistema Interconectado Nacional de la sección del Oriente, ¿no? Pero bueno, no estoy muy seguro dónde está. Ya. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Eh, Esto es la etapa 5. La siguiente semana voy a explicar la etapa 4, es un poquito más largo. Solamente se pide al ingeniero hace, ¿no?, lo que es el cálculo del proyecto por etapas, ¿no? O sea, por diferentes pasos, si quieren verlo así. Lo bueno es que la primera evaluación es la etapa 1 a la 4, donde la etapa 1, 2 y 3 solamente son unos cuantos puntos de criterio. O sea, él es como teoría nada más. ¿Me entienden? Son puntos en que les da un poco de criterio para la evaluación, o sea, para la realización del proyecto. O sea, esto es teoría prácticamente. ¿Me entiendes? El único que es ejercicio es el 4. Y les va a preguntar del 4. Ese lo explico la siguiente semana porque es un poquito largo. ¿Ya? Luego, para la segunda evaluación está el 5, 6, 7 y 8. Los 4 son 4 diferentes tipos de ejercicios. ¿Ya? Hoy voy a explicar el 5. ¿Ya?
La siguiente semana el 4 y ya pues luego el 6, 7 y 8 en unas 2 clases, yo creo. Si da tiempo en una, ¿ok? Entonces, hoy explicamos la etapa número 5, ¿ya? La etapa número 5 es donde aprendemos y esta es muy importante porque en base a la etapa 5 aprenderemos las 6, 7 y 8, ¿ya? Es dimensionar, es decir, seleccionar el tipo de conductor para un cierto circuito, ¿ya? Fíjense, los conductores o los cables, como llamamos de forma habitual, los cables, o sea, los conductores, donde circula la corriente, ¿cierto? ¿Qué sucede con ellos? Soportan una cierta corriente. Por ejemplo, este conductor acá, pongámosle que soporta 20 amperes, ¿no? Intensidad de corriente de 20 amperes, ¿ya? ¿Qué puede pasar si es que por acá empieza a circular una corriente mayor? Qué sé yo, por ahí 40 amperes o si quieren 50 amperes. ¿Qué puede llegar a pasar acá? ¿Se calienta la línea? Exacto, no empieza a calentarse y luego se pueden quemar los aisladores, ¿no? De los conductores y esto puede ser que empiece a arder, ¿cierto? Siempre que ven eso en las noticias de que ardió tal lugar y dicen se sospecha que es la corriente, pues se debe a eso, ¿no? Que circuló mayor carga o mayor corriente de lo que debería. O sea, que dimensionaron mal, seguramente conectaron demasiadas cosas, más de lo que debía, más de lo que puede aguantar. Se calienta y eso va a quemar el aislador, ¿no? El conductor y va a quemarse, ¿sí? Entonces, ya. ¿Y cómo consigo yo un conductor que soporte mayor corriente? Pues sencillo. Los conductores con mayor sección, fíjense, a mayor sección soporta mayor corriente. ¿Se entiende? Es así de sencillo. A mayor sección soporta mayor intensidad de corriente. Este de acá, que es más grande, puede ser que soporte, qué sé yo, hasta 60 amperes, ¿no? Estamos en las tablas, ¿ya? 60 amperes, ¿no? De intensidad de corriente. Perfecto. Entonces por acá tranquilamente puede circular esa intensidad de 50 amperes. Porque la intensidad de corriente es la cantidad de carga por cada segundo, ¿no? Listo. Fíjense, acá sí tranquilamente y no va a pasar nada. Acá arriba se puede quemar, ¿no? Si es que circula por mucho tiempo, seguramente que se quema, ¿no? Pero si tal vez sean 2 segundos, no, pues no. Es probable que no pase nada, que no se queme, ¿sí? De que se va a calentar, seguro se calienta, pero no pasa nada más que eso, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo tengo que saber dimensionar correctamente cuál es el cable que más me conviene. Porque, por ejemplo, si yo tengo una corriente, fíjense, en este conductor ya no es de 50, ¿qué tal así? Yo sé que por acá va a circular una corriente de 5 amperes. De 5 amperes. ¿Será que está bien que yo ocupe una que aguanta hasta 60? ¿Está bien o no está bien? No, ¿Por qué no está bien? platita. Exacto, ¿no? Es el tema económico, ¿no? Acá hay que saber dimensionar. Hay que saber dimensionar correctamente y no sobredimensionar. ¿Por qué? Porque obviamente si es más grande el conductor, tiene mayor sección, nos sale más caro, ¿no? Hay que saber ocupar lo justo para no malgastar el dinero, ¿no? Que es un recurso limitado, pues, ¿no? Básicamente es la idea, ¿no? Dimensionar para que aguante sin malgastar el dinero, ¿ok? Bien, vamos a dimensionar en este caso el ejercicio de una ducha. Sí, es el clásico ejercicio que pregunta en la etapa 5, si es que llega a preguntar. Yo tengo entonces desde mi subalimentador en una casa, ¿ok? Esto es un alimentador de una casa, y de acá van a salir varios circuitos, ¿no? De acá salen varios circuitos. Generalmente lo que se hace en una casa es que se ocupa un solo circuito para todas las luces, ¿no? Generalmente. ¿Se entiende? Para
todas las luces, todos los focos. ¿Ya? Otro circuito para los tomacorrientes. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver en la... o se escucha... ¿Se escucha bien? Sí, se ve. Ya. A ver, les decía que en las casas generalmente se ocupa un solo circuito para todos los focos, ¿no? Otro circuito solamente para los tomacorrientes y todas aquellas potencias que sean bastante elevadas, como por ejemplo, ¿qué equipos ocupan potencias muy elevadas, consumen potencias elevadas? El aire, el aire. Ya el clásico, ¿no? El aire acondicionado, ¿cierto? Entonces, para cada, la ducha, ¿no? Igual, exacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el aire acondicionado y también las duchas, ¿no? Tienen que tener sus circuitos independientes. ¿Se entiende eso? Un circuito independiente quiere decir que se estira, bueno, o sea, fase y neutro, se lleve fase y neutro desde el alimentador, ¿no? Desde el alimentador hasta esa carga, ¿ok? Y que sea pues solamente para esa carga, ¿no? Entonces de acá un circuito independiente para los aires y un circuito independiente para la ducha. Si tienen 3 aires, pues 3 circuitos, uno para cada aire, ¿no? Tienen 2 duchas, un circuito para cada ducha, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cargas muy elevadas, ¿no? Son potencias, consumen potencias elevadas, entonces circuitos independientes, ¿ya? Creo que estos circuitos para estos elementos que tienen potencias elevadas se denominan circuitos de fuerza o de potencia. Circuitos de potencia son aquellos que tienen una potencia mayor o igual a 2000 kilovolt-ampere, ¿no? Fíjense que muchas veces ya vamos a empezar a hablar así, ¿no? En kilovolt-ampere, o sea, en potencia aparente, ¿no? Ya no en potencia activa, ¿no? Estamos hablando de la total, ¿cierto? Entonces, si el ingeniero les dice, yo tengo, o se tiene una ducha, fíjense, se tiene una ducha de 5000 vatios. Y él les pide dimensione la sección del conductor. Luego, el tubo PVC. Luego, selecciones, quieren el termomagnético. Luego verifique la caída de tensión. ¿Ya? Bien. Entonces, el circuito sería más o menos así. Bueno, sería así. Desde el alimentador, ¿no? De una casa, el alimentador de la casa, hacia la ducha que... ¿Cuál es la simbología que ocupa para la ducha? Bueno, se me fue ahorita. Pongámoslo así, nomás una carga cualquiera, pues, ¿no? ¿Ya? Esta es la ducha, no es una carga, ¿ya? Ese de ahí. Entonces, ¿cómo le llevo energía eléctrica a la ducha? Van a ser 2 cables, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos cables? Uno de fase y uno de neutro, ¿no? La siguiente semana vamos a entrar a detalle, ¿no? ¿Cuál es fase, cuál es neutro? ¿Ya? Pero entonces, fíjense, para acá hacer uno de fase y
neutro. ¿Ya? Fase y neutro. El aterramiento lo vamos a ocupar en el paso B. ¿Ya? El aterramiento lo van a ver que es, voy a colocar en verde, ¿no? Generalmente está en color verde, amarillo o verde y amarillo, ¿no? Ahí. ¿Ya? Ok, perfecto. Para el paso A, sección del conductor, no lo consideramos. Y para el tubo PVC sí lo vamos a considerar. ¿Ya? Yo voy a entrar a detalle eso. Gracias. Entonces, fíjense, básicamente eso, ¿no? Fase, neutro, y también está el aterramiento, ¿no? Fase, neutro. Este de acá. Ok. Ahora sí, primero la sección del conductor. ¿Cómo selecciono la sección del conductor? Sencillo. Fíjense, la fórmula que me dice P, o sea, potencia, es igual a corriente por tensión por coseno de phi. ¿De dónde voy a despejar, cierto? La corriente. Es la corriente nominal, es la corriente del circuito. ¿Cierto? La corriente nominal. Despejo y me queda que corriente nominal es igual a, ¿qué cosa? A potencia sobre tensión por coseno de phi. ¿La potencia cuánto es? Esta potencia es la potencia en vatios, por si acaso. ¿Ya? Para esta fórmula es la potencia en vatios, ¿no? Por supuesto. La potencia es 5000. ¿Cuánto es la tensión? No nos dice cuánto es la tensión, ¿no? Pero ¿cuánto se supone que es? Todos sabemos eso. 220, pues, ¿no? La tensión es 220. No es dato, pero obvio es 220. ¿Y el coseno de phi para la ducha cuánto va a ser? ¿Será eso que depende del modelo de la ducha? ¿Cuánto es el coseno de phi para las duchas? Es 1, ¿no? O sea, en este caso directamente le colocamos 1. ¿Por qué? Porque la ducha es una carga netamente resistiva, ¿cierto? La ducha es una carga netamente resistiva. O sea, no hay inductancias, ¿no? No hay inductancias ni capacitancias, ¿sí? Eso haría variar el coseno de phi. Pero acá es netamente resistencia. Los que tienen inductancias son los motores, ¿no? Los generadores. Ya. Entonces les decía, ¿no? Pues la ducha es netamente resistencia, ¿no? No tiene carga capacitiva ni inductiva. Entonces es 1, ¿ya? Si son motores, le colocan 0,9. Si son generadores, 0,9, ¿ya? Por supuesto. Listo. ¿Cuánto me da esto acá? Así obtengo la corriente nominal, ¿no? ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? 5000 sobre 220. Esto es 22,73, ¿no? Y esa es la corriente, en teoría, que circulará por el circuito. Sin embargo, hay dos factores a considerar, ¿ya? ¿Cuáles son? Por la ley de Ohm, sabemos que tensión igual a corriente por resistencia, ¿no? 1 por coseno de phi. Listo. Entonces, fíjense que, ¿qué pasa si la resistencia aumenta? ¿Qué pasaría con la corriente? Fíjense, si este de acá aumenta, entonces en teoría este de acá va a disminuir, ¿no? Son inversos, fíjense. ¿Y qué es lo que pasa con los conductores? Los conductores tienen cierta resistencia, ¿no? O sea, los conductores
Ya les decía que los conductores tienen cierta resistencia. Fíjense, a medida que la temperatura aumenta, la resistencia también aumenta, ¿no? Bueno, en realidad no la resistencia, sino la resistividad, ¿cierto? La resistividad aumenta. Temperatura aumenta, la resistividad aumenta. Y no se olviden que la resistencia de un conductor era igual a resistividad por longitud sobre sección, ¿no? Esto igual es de física 3. La resistencia de un conductor depende de su resistividad por la longitud sobre la sección. Entonces, al cambiar la resistividad porque aumenta la temperatura, eso me cambia mi resistencia, y al cambiar mi resistencia, eso me afecta a mi corriente. O sea que al fin y al cabo la temperatura nos va a afectar, ¿no? Nos va a afectar a la corriente, ¿sí? Hay que hacer una corrección debido a la temperatura, ¿ya? Esta tabla que estamos ocupando consideran que los conductores van a ser ocupados a una temperatura de 30 grados Celsius, ¿sí? ¿Será que ese es el caso para Santa Cruz? Unos dirán sí, otros no. A veces sí, a veces no. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que considerar el peor de los casos. Además de considerar el peor de los casos, que puede ser hasta 40 grados, supongo yo, hay que tomar en cuenta que estos proyectos que vamos a hacer son proyectos que sigo, departamentos que van a aguantar hasta acá 30 años, ¿no? Sí, 20, 30 años, ¿no? Tranquilamente. ¿Sí? Y no se olviden también que hay el efecto, ¿no? Del aumento de la temperatura debido al calentamiento global, ¿no? Entonces, vamos a considerar, ¿ok? Y eso nos recomienda el ingeniero, hasta una temperatura de unos 45 grados Celsius, ¿sí? Que quizás no se dé hoy actualmente en Santa Cruz, porque esto es para Santa Cruz, ¿no? Quizás en un futuro muy cercano se pueda llegar a dar, ¿no? Por la tendencia del aumento de temperatura. Entonces, diseñamos para unos 45 grados Celsius máximos, ¿ya? Y hay una tabla que en función de la temperatura nos da un cierto factor de corrección, ¿ya? Ese es el factor F1 que es debido a la temperatura. Para todos los ejercicios van a ocupar este de acá. Temperatura de 45, F1 igual a 0,71, ¿ya? La tabla es esta de acá. Es F1, debido a la temperatura. Si es que quiere abrir, por supuesto. A ver. No. A ver. ¿Ya vio? Bien, perfecto. Esto de acá lo saqué, fíjense, de la Sociedad de Ingenieros en Bolivia, ¿no? Sí, ya. Entonces, se hace la corrección cuando la temperatura es diferente a 30 grados Celsius. Vamos a ocupar los de esta columna de acá. Los de esta columna de acá. La primera columna. Los de acá no, ¿ok? De esta columna de acá. Entre 30 a 40, 0,82, este es nuestro caso, ¿no? Entre 40 a 45. Sí, entonces vamos a considerar que la temperatura alcanza hasta 45 grados Celsius. Ese es el factor de 0,71. Bien. Ese es el factor F1. Ahora, el factor F2 se debe al agrupamiento, este factor de temperatura, ¿no? Es un factor por la temperatura, ¿ya? F2 es por agrupamiento de los conductores. Agrupamiento de los conductores. Cuando tenemos demasiados conductores cerca, se produce un efecto, ¿okay? Que al fin y al cabo nos reduce la corriente. Agrupamiento. ¿Ya? Y este efecto es muy apreciable cuando el número de conductores es mayor a 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto es el número de conductores para este circuito?
¿Se puede ver? En este circuito, ¿cuánto es el número de conductores? Tres. Ya, en realidad, 2, ¿ya? El aterramiento no lo contamos para este paso, ¿ok? Súper lento. Ya solo van a contar los que sean fases y neutro. Ya en este caso es una fase, un neutro, entonces son 2 conductores, ¿ok? Pero igual, ¿no? Entonces el número de conductores es 2, ¿ok? Número de conductores, 2. Entonces, 2 conductores, ¿ok? Bien. Ya. La tabla que estamos ocupando, o que vamos a ocupar, mejor dicho, está dada para las siguientes condiciones. Un segundo, por favor. Me voy a comprar megas. Está muy lento el internet. Ya, ok. Voy a comprar megas. Fíjense, la tabla que vamos a ocupar más adelante, o enseguida, mejor dicho, considera lo siguiente, que se tiene una temperatura de 30 grados Celsius, ¿no? Por eso que hicimos la primera corrección, la corrección de temperatura. Y el otro es que se calcula o se ocupa hasta máximo un número de 3 conductores, ¿sí? Como acá el número de conductores es menor a 3, o sea, menor o igual a 3, entonces acá no se requiere hacer ninguna corrección, ¿se entiende? No se requiere hacer ninguna corrección. Por lo tanto, esto de acá es igual a 1. Sí, si usted multiplica o divide entre 1, no me afecta, ¿no?, a mi valor que yo tenga, ¿cierto? Entonces, si es que tuviera un valor mayor a 3, por ejemplo, 4 conductores, ahí recién tuviera que ocupar el factor de F2 debido al agrupamiento, ¿ya? Fíjense, entre 4 a 6 conductores, el factor es 0,8.
entre 10 a 20 conductores, por ejemplo, el factor es 0,50. ¿Ya? Como acá solo son 2 conductores, no se requiere hacer la corrección, entonces F2 es igual a 1. Listo. Habiendo considerado esos dos factores que me afectan a la corriente que hay en el circuito, la corriente con la que vamos a dimensionar es esa corriente nominal 2 veces corregida, no es nada más que la relación, ¿ok?, entre esa corriente nominal y el producto de los factores de corrección F1, F2. ¿No? Eso de ahí. ¿Ya? Nada más. Entonces, esa corriente nominal es igual a 2273 y dividido entre el producto, ¿no?, de los factores. F1 vale 0,71, eso es por la temperatura en Santa Cruz, y el factor de agrupamiento F2 es 1 nada más. ¿Ya? Y así calculé la corriente nominal. ¿Cuánto me da eso? Me sale 32,01 amperes. Bien. O sea que yo tengo que ocupar este valor de acá, 32, para entrar a tablas, para ingresar a tablas, y de esa forma voy a dimensionar, fíjense, o sea, voy a seleccionar qué conductor me va a aguantar esa intensidad de corriente, ¿ya? Con 32, ¿ok? Voy a las tablas, que igual esa tabla que ocupa el ingeniero, esta es la que ocupa el SIP, o la que nos sugiere el SIP. ¿No? La Sociedad de Ingenieros Bolivia. Se está acá. Bueno, hasta acá al fin abrió. Ya. Entonces la corriente que tiene que soportar el conductor es ¿cuánto? 32, ¿no? Eso es lo que calculamos, 32. Por favor, ocupemos la primera columna, está acá. ¿Sí? Es la capacidad que soporta este tipo de conductor cuando los conductores estén en ducto. ¿Sí? Y bueno, nosotros vamos a dimensionar cuando están los conductores en ducto. En ducto se refiere en los tubos, ¿sí? Sí, seguramente han visto esos tubos blancos, son los llamados tubos PVC. O sea, son los tubos conduit de PVC, esos tubos blancos, ¿no? En los que van los cables, ¿ok? Esos son los tubos conduit, ¿ya? Entonces, por supuesto, vamos a ocupar esta columna. ¿Por qué? Porque los cables van a ir dentro de los tubos conduit, ¿no? De los tubos PVC. ¿Será que puedo ocupar el tubo, perdón, el conductor de sección de 5,26 milímetros cuadrados? ¿Se puede o no se puede? No. No, ¿cierto? Porque soporta, su capacidad es hasta 30 amperes. Entonces,
voy a ocupar el de acá. El siguiente, ¿por qué? Porque el siguiente soporta hasta 40 amperes, ¿cierto? Y es el tubo, perdón, es el conductor de sección de 8,36 milímetros cuadrados. No, esta es nuestra norma. Y esta es la norma americana. Tienen números, ¿no? Para cada sección, ¿ya? Entonces pueden ocupar el AWG8, como quieran, pues si quieren pueden llamarlo así, o para nosotros el de sección, ¿no? De 8,36, ¿ya? Bien. Entonces acá coloco. Estoy escogiendo el conductor cuya sección es de 8,36 milímetros cuadrados, ¿ya? Además, sé que la corriente máxima que soporta ese conductor es de 40 amperes, ¿no? Lógicamente es mayor que la corriente de mi circuito. Esta tabla de acá, que es la que sugiere el SIB, la Sociedad de Ingenieros Bolivia, a mi parecer es un poco sobredimensionada, ¿sí? Tal vez sea demasiado un conductor de 8,36, a mi gusto, ¿no? Pero bueno, es la que ocupa el ingeniero y es la que vamos a ocupar nosotros, ya, para la materia. Si ustedes buscan otras tablas, seguramente van a ver que está un poco elevado este valor, ¿no? De 8,36 milímetros cuadrados, ¿ya? Pero eso es lo que nos sugieren acá, ¿no? Ese es el paso número 1, ¿ya? Entonces, como les comentaba, ustedes van a ver que estos conductores van a ser o van a estar entubados, ¿no? Van a estar entubados. Unos tubos de plástico, más o menos así, son tubos de plástico de PVC, mejor dicho, los cuales van a ir los conductores, ¿ya? Para nuestro circuito, ¿no? De la ducha, van a pasar dos conductores, ¿no? Fase, neutro y... Ahora sí vamos a considerar también el de tierra, ¿sí? Son 3 cables en total que pasan, ¿no? Fase, neutro y además el de tierra, ¿ya? Entonces, acá. Número de conductores son 3. Para el paso A no lo toman, no lo consideran, ¿ya? Porque estamos dimensionando la sección del conductor. Acá son todos los cables que ocupan un espacio, pues, ¿no? Físico. Entonces, claro, fase, neutro y el cable de tierra, ¿ya? Bien. ¿Por qué tengo que saber cuántos cables hay ahí? Porque mientras más cables, más espacio me ocupan, ¿no? Y además tengo que saber la sección, ¿sí? Porque no son lo mismo 3 cables que tengan una sección de 8,36 a cables que tengan una sección de 40. No van a ocupar muchísimo más espacio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos dos valores, se va a ocupar más o menos espacio, ¿no? Y mientras más espacio ocupe, voy a tener que seleccionar un tubo conduit PVC más grande. ¿Entiende? La norma me dice que todos los tubos que pasen por el tubo conduit tienen que ocupar un máximo del 60% del espacio total que puede haber ahí, ¿sí? Entonces acá máximo el 60% puede estar ocupado, ¿ya? Pero uno no se va a poner a calcular, ¿no? Los valores, así que directamente entramos a las tablas. Las tablas nos van a indicar cuántos conductores pueden entrar en cada tubo PVC. No vamos a poner a calcular esto acá, claro, empezar a sumar las secciones, digamos, ¿no? Y calcular la sección total del tubo PVC. No se hace eso, ¿no? En las tablas uno se fija cuántos conductores pueden aguantar los tubos PVC, ¿ya? Entonces, con estos dos valores, vamos a la tabla. Y ese es el paso B. Determinar el diámetro de nuestro tubo PVC, que está en función de dos cosas, dijimos, ¿no? El número de conductores y la sección. Listo. Vamos a la tabla. Perfecto. Ahora sí, veo la primera. Ya.
tenemos las dos columnas, acá de acuerdo a las normas que ustedes ocupen, ¿no? Puede ser en milímetros cuadrados o puede ser en norma americana, ¿no? En AWG. Pues el 8,3 es el mismo que el 8 en norma americana, ¿no? Entonces nos ubicamos acá y luego vamos a buscar la sección del conductor, fíjense, que soporte el número de conductores que tengamos, ¿ok? O que van a estar en el tubo conductor. Ya acá los voy a añadir esa imagen. Ya, y una cosa más. Por si acaso, todos los valores que busquemos, busquémoslos acá, en las columnas A. Ya, en las columnas A. No se olviden eso. Seguramente ya les indicó el intero en clase, ¿no? ¿Por qué? Porque las columnas A son los valores para los tubos PVC. ¿Ya? La columna B son para otros tipos de tubos conduit. ¿Sí? Por ejemplo, los de la columna B son valores para el tubo conduit de polietileno termoplástico. ¿Ya? Así que solamente vamos a buscar en la columna A. ¿Sí? Eso para que tomen en cuenta. Bien. Vamos a aprender a cómo leer esta tabla, que es sencilla. Si yo tengo entonces conductores de sección 8,3, como es el caso que tengo en este momento, ¿cierto? Y quiero ocupar un tubo PVC de 5 octavos, ¿no? Esto es el diámetro en pulgadas, ¿ok? 5 octavos es el diámetro en pulgadas. Entonces, lógicamente busco acá en la columna A. ¿Qué número dice acá? Bueno, no se puede ver bien por la línea que está acá, ¿no? Pero acá dice 1. O sea, quiere decir que el de 5 octavos máximo puede albergar un solo conductor, un solo cable. No nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos ¿cuántos? 3 conductores, ¿no? Tenemos uno de fase, tenemos uno neutro y tenemos uno de tierra. ¿Ya? Entonces, este acá no nos sirve. Seguimos al siguiente. El de 3/4, ¿hasta cuántos puede albergar? Hasta 2, ¿no? 2 conductores. Tampoco nos sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos 3. Y el siguiente, el de 1 pulgada, ¿cierto? Del tubo PVC de 1 pulgada, este de acá hasta 4. Entonces, este de acá es el que nos sirve. ¿Por qué? Porque aguanta hasta 4. O sea, tenemos 3, así que está perfecto. ¿Se entiende? Así es como yo selecciono mi tubo conduit. ¿Listo? Entonces, el tubo conduit es el de 1 pulgada, ¿no? Ese es el diámetro en pulgadas, ¿no? Diámetro del PVC es 1 pulgada. Listo. Siguiente paso, el paso C, es calcular o seleccionar el termomagnético. El termomagnético es la protección del circuito. ¿Cuál es el termomagnético? Es el que comúnmente llamamos como térmico. ¿Sí? El nombre quizás es un poco incorrecto porque no es netamente térmico, sino también nos protege para las fallas magnéticas, ¿no? O sea, termomagnético viene porque soporta o protege ante fallas térmicas de temperatura y magnéticas, ¿sí? El térmico, ¿no? Que comúnmente ven en su casa. Acá tengo un esquema de cómo es el funcionamiento interno de este térmico o el termomagnético, como deberíamos llamarlo correctamente, fíjense. Tiene unos circuitos, uno para la protección magnética. La protección magnética es cuando hay un cortocircuito, ¿cierto? Ustedes saben cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, cuando chocan las fases, o fase neutro, o fase-fase, ¿cierto? Hay un cortocircuito, ¿no? Y cuando hay un cortocircuito, ¿qué pasa? La corriente del circuito se eleva
se dispara enseguida, ¿cierto? Y si la corriente nominal, digamos, es del circuito, en este caso de 22 amperes, pero cuando hay un cortocircuito, la corriente se eleva, qué sé yo, 400, 500 amperes. Entonces, inmediatamente el termomagnético va a abrirse, va a cortar el circuito. ¿Cómo se hace eso? Sencillo, tiene un electroimán, fíjense. Esto acá está enrollado como una bobina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la ley de Faraday? ¿No? Tenemos corriente, o sea, hay una corriente que circula en esta bobina, y si circula una corriente demasiado elevada, como les decía, en cortocircuito, alcanza 500, 600 amperes de corriente. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo una bobina, o sea, está así enrollado, tengo arrollamiento, y tengo una corriente que circula por ahí, ¿qué se produce? Un campo magnético. Exacto, ¿no? El campo magnético, perfecto. Y mientras más grande sea la corriente que circula por esta bobina, pues más grande va a ser el campo magnético que se produce, ¿no? Entonces va a ser un campo magnético tan grande, una corriente tan grande, que ese campo magnético va a atraer esta pieza mecánica, fíjense, esta parte mecánica. Es tan grande ese campo magnético que atrae esta pieza mecánica, y eso va a mover esto acá que abre el circuito, fíjense, mueve esta pequeña barra que va a abrir el circuito y se abre el circuito. ¿Se entiende? Para que deje de circular la corriente. Esa es la protección magnética, esa es la parte magnética. Y la parte térmica se debe a que tiene esta capa bimetálica. Bimetálica, fíjense como indica acá. ¿Por qué? Porque es una barrita de metal que tiene dos diferentes materiales. Por eso dice bi, de dos diferentes materiales. Y cada material tiene su respectivo, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esto? Cuando se alargan los elementos por el calor. ¿Alguien se acuerda? Eso, ¿no? Claro, exacto, coeficiente de dilatación, ¿no? Cada uno tiene un diferente coeficiente de dilatación. Entonces, cuando cuando se empieza a calentar el conductor, o se empieza a calentar, al calentarse, al haber una variación de temperatura, los metales se dilatan, ¿no? Y estos dos materiales, al ser de diferentes, o sea, al tener diferentes valores de dilatabilidad, uno de estos se va a dilatar más que el otro, ¿cierto? Y al uno dilatarse más que el otro, se deforma esto y se mueve y activa, o mejor dicho, abre el circuito. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de estos dos mecanismos defienden a cualquier tipo de falla, ¿cierto? La falla magnética es cuando hay una corriente elevada que se eleva rápidamente, ¿no? Y la falla térmica es cuando no es una falla que no es muy elevada, ¿cierto? Pero que está bastante tiempo ahí. ¿Se entiende? Puede ser que en nuestro circuito, qué sé yo, tengo una corriente, soporta una corriente de 30 amperes, pero empieza a circular 50 amperes, ¿no? No es tan elevada como para producir que el imán haga un campo magnético para que abra el circuito, pero sí, poco a poco, va a empezar a calentar todo el circuito y va a activar las fallas térmicas, ¿no? Entonces eso es un termomagnético. Pero, es efectivo para los dos tipos de fallas, ¿no? Y cada circuito tiene que tener su termomagnético, ¿no? Hay que aprender a seleccionar el termomagnético para cada circuito, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a dimensionar? Sencillo. Acá voy a colocar la corriente nominal del circuito, sin corregir, ¿no? La corriente nominal, que es de 22,73, ¿ok? Y la corriente máxima que soporta mi circuito. Esta corriente máxima, en teoría es de 40, ¿no? En teoría es de 40, ¿cierto? Porque yo seleccioné el conductor que me soporta 40 amperes. Pero eso hay que corregirlo multiplicando. En este paso multiplicamos por F1 y por F2, ¿ya? ¿Cuánto me da esto acá? F1 vale 0,71, ¿no?
Me da 28,4 amperes. Entonces, ¿de cuánto va a ser el térmico? ¿Cuánto es la corriente nominal de mi térmico? ¿Cuánto ocuparían ustedes? Tiene que ser un valor que se encuentre en medio. ¿En medio entre cuánto? En medio entre 22 y 28. Les explico por qué. Un pelado creo que lo colocó acá a la derecha. Bueno, el ingeniero le colocó, era sobre 10, le colocó 4 sobre 10, creo. Y fue a reclamarle. El ingeniero lo vio, que lo colocó acá, y le dijo, no, le coloqué 4, ¿sabes, joven? Yo le tengo que bajarle. Porque le fue a reclamar algo súper tonto, ¿no? Y creo que me va bajando nota al final. Podría reclamarle. Ya, fíjense. La corriente, o sea, la del térmico, no puede ser menor que la corriente nominal. ¿Por qué? Porque si no, cada rato el térmico saltaría, pues, ¿no? ¿Se entiende? Si ustedes seleccionan un térmico que aguanta 20 amperes, por ejemplo, y llega una corriente de 22 en el circuito, eso está bien, ¿no? Porque es la corriente que nominal del circuito, la corriente que debería soportar el circuito. ¿Se entiende? Pero ¿qué va a pasar acá? El térmico apenas detecta arriba de 20 amperes, ¡pum!, abre el circuito y no funciona, y no funciona, y no funciona. ¿Por qué? Porque usted seleccionó un valor demasiado bajo, entonces no puede ser menor a la corriente nominal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y tampoco puede ser mayor a la corriente máxima. ¿Por qué? Porque si no se quema el circuito, ¿cierto? Tiene que ser un valor en medio. ¿Qué valor? Pues cualquier valor que ustedes... cualquier valor que se encuentre en medio, puede ser 24, 25, 26, hasta 27. ¿Se entiende? Pero siempre y cuando sea un valor que se encuentre en el mercado. Entonces, lógicamente, van a estar generalmente en múltiplos de 5, pues, ¿no? Seguramente van a encontrar un valor, un térmico que tenga una corriente nominal de 25 amperes, ¿no? Entonces, usted selecciona el de 25. ¿Se entiende eso? Tiene que ser un valor en medio de la corriente nominal, que es la corriente normal del circuito, y la corriente máxima que soporte. ¿Sí? Nada más. Así selecciono la corriente del termomagnético. Bien. Y el último paso es verificar la caída de tensión. Fíjense que desde acá, desde el alimentador hasta la ducha, acá en teoría son 220 voltios, pero es posible que porque este conductor tiene cierta resistencia, acá no me lleguen 220 voltios, ¿no? Entonces, por norma, la variación tiene que ser menor o igual a 3%. ¿Ya? Menor o igual a 3% la variación de tensión entre el alimentador y la carga, o sea, la ducha. ¿Ya? ¿Cómo calculo la variación o la caída de tensión? De esta forma. Lógicamente, si la caída de tensión es demasiado alta, por ejemplo, un 15%, digamos, eso ya 20%, sí ya me puede fallar, hacer fallar mis equipos. Porque mis equipos están diseñados para que funcionen a una cierta tensión, ¿no? A una cierta tensión. Y si funciona a una tensión diferente, pues seguramente puede dañar a mis equipos, ¿no? ¿Ya? Pero no se preocupe, cuando usted presente un proyecto a la CRE, si es mayor al 3%, la caída de tensión no se lo van a aprobar, ¿no? Así que no se le va a pasar de alto, ¿no? Sí o sí se lo van a señalar los de la CRE, así que tiene que saber eso, ¿no? Que la caída de tensión no sea mayor al 3%. Tiene que ser menor o igual al 3%. ¿Ya? Esta es la fórmula. Listo. La corriente es la corriente del circuito, es 22,73. Multiplico por la resistividad del cobre, la cual es dato, por supuesto. Anótenlo, es 1 sobre 56. ¿Y esto en qué unidades? En unidades de ohmios, milímetros cuadrados sobre metro. Fíjense estas unidades, ¿no? Milímetro cuadrado sobre metro. Esto está dado así por comodidad para que usted pueda reemplazar más adelante, fíjense. La longitud, es la distancia, mejor dicho. ¿Desde dónde?
desde el alimentador hasta la ducha. Pongámosle eso, no olvidamos que sean 25 metros, o sea, del alimentador de su casa hasta la ducha son 25 metros para este caso. Obviamente la longitud es dato, pues, ¿no? Viene dato del ejercicio, me había olvidado colocarlo. Ya, 25 metros. Entonces, el circuito es 25 metros de distancia. Y la sección del conductor, esta S es la sección del conductor, que es 8,36. Como les decía, lo bueno de las unidades es que ya está para que reemplacemos la distancia en metros y para que reemplacemos la sección en milímetros cuadrados, para que no tengamos que convertir, ¿no? ¿Sí? Fíjense, esto se va con esto y esto con esto. Y todo esto sobre 220. ¿Cuánto me da la variación? ¿Cuánto me da la caída de tensión acá? Bueno, y todo esto por 100, ¿no? ¿Cuánto me da la caída de tensión? Ya, 1,10. Bien. Ya, la siguiente clase voy a explicar los modelos de examen, ¿ya? Ya se va a cortar la reunión. Vayan repasando este ejercicio de acá, ¿ok? La caída de tensión es 1% menor a 3. Por lo tanto, el circuito está bien, ¿ok? Está verificado. Ya, vayan repasando este ejercicio. Es bien sencillo. Y nos vemos el siguiente sábado para que les enseñe los ejercicios de examen, ¿ok?